Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio 4.3 utilizando el programa Infostat. Eh, Vamos a leer el enunciado. El punto A dice: se seleccionaron aleatoriamente 10 mujeres normales y 10 mujeres con poliquistosis ovárica y se midió la hormona folículo estimulante en 1000 unidades internacionales por mililitro por el método EQLIA. Se obtuvieron las siguientes mediciones, que se encuentran ordenadas en forma ascendente para cada muestra. Tenemos una tabla en la cual podemos ver el valor de las 10 mediciones para el grupo de mujeres normales y el valor para el grupo de mujeres con poliquistosis ovárica. Lo que nos pide es entonces calcular para cada uno de los dos grupos, es decir, para cada grupo por separado, los estadísticos descriptivos: mediana, media, mínimo y máximo, rango o amplitud, varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando el Infostat. Descargan desde el campus la base de datos, el archivo eh, comprimido que tiene todas las bases de datos que vamos a utilizar. Vamos a archivo, abrir, vamos al ejercicio 4.3a en este caso, que es de esta parte, y nos encontramos con las dos columnas para normales y poliquistosis ovárica. Lo primero que hacemos entonces es ir a estadísticas, medidas resumen, y tenemos tres campos. Acá vamos a utilizar el campo que tiene las variables. En el encabezado de cada columna tienen el nombre de las variables. Agregamos normales, agregamos poliquistosis, con esta flechita la agregamos, y en este caso simplemente le damos a aceptar. Elegimos los mínimo, máximo, coeficiente de variación. Nos pedía desvío estándar, media. Vamos a ver qué más nos pedía. Nos pedía mediana, media, mínimo y máximo, rango o amplitud, eso lo calculamos con el mínimo y máximo, varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Entonces nos queda varianza, y la varianza muestral n-1 va a ser esta. La marcamos y le damos a aceptar. El resultado, entonces, acá yo voy a cambiar de letra para que se alineen los resultados con el encabezado, y tenemos los resultados para normales y para el grupo de mujeres normales y el de mujeres con poliquistosis ovárica. Tenemos el n, que es 10 en los dos casos, la media, el desvío estándar, la varianza muestral 0,75-0,50, el coeficiente de variación, que recuerden que es el desvío sobre la media, mínimo y máximo. Y para calcular el rango, la amplitud, vamos a hacer el máximo menos el mínimo en los dos casos con la calculadora, y ya tenemos todo lo que nos pide el enunciado del ejercicio 4.3 en el inciso A. El inciso B lo que pide es que si las muestras hubieran sido, nos dice, si las muestras hubieran sido las de la tabla siguiente, analizar las dos situaciones en vista a la comparación del nivel de hormona entre los dos grupos. Es decir, nos pide que hagamos lo mismo y analicemos cuál es la diferencia entre los dos grupos. ¿Sí? Tenemos que hacer lo mismo y comparar con los nuevos resultados cuál es la diferencia en el nivel de hormonas. ¿Sí? Después, en el ejercicio 4.4, que vamos a ver también cómo hacerlo, vamos a leer el enunciado primero para estudiar si una dieta disminuye el contenido medio de colesterol en la sangre. A 7 pacientes se les midió el contenido de colesterol en miligramos por 100 mililitros antes y después de la dieta. Los datos obtenidos fueron, tenemos una tabla que tiene el número de paciente, X1, la variable X1 es el contenido de colesterol antes de la dieta, y X2 es el contenido de colesterol después de la dieta. ¿Sí? Tenemos los valores. Y nos pide tres cosas. La primera es hallar la disminución media del contenido de colesterol de esa muestra. Después nos pide calcular el desvío estándar muestral de la disminución del contenido de colesterol. Y después nos pregunta si los investigadores pueden concluir que con la dieta la disminución media del contenido de colesterol es mayor que 130 miligramos cada 100 mililitros. Vamos entonces primero a ver el punto A. ¿Qué nos dice? Hallar la disminución media del contenido de colesterol de la muestra.
eh, pensemos lo siguiente acá. Lo que tenemos es contenido de colesterol antes y contenido de colesterol después para cada paciente, ¿sí? El paciente 1 antes y después, paciente 2 antes y después, paciente 3 antes y después y así. Lo que nos pide es disminución media. Lo que primero que tenemos que hacer entonces es ver la disminución para cada uno de los pacientes. La disminución sería el contenido de colesterol después de la dieta menos el contenido de colesterol antes de la dieta. Si disminuyó, vamos a tener un valor negativo, evidentemente. Podemos hacerlo al revés y vamos a obtener la disminución como un valor positivo en términos de cuántos, el valor que vamos a tener es cuántos miligramos cada 100 mililitros de colesterol disminuyó, si lo hacemos como antes menos después. Simplemente cualquiera de las dos formas va a estar bien si lo expresamos y lo explicamos de manera adecuada. Entonces, lo importante acá es cómo hacerlo con el Infostat. Vamos a ir al Infostat, este es el ejercicio 4.4. Esto vamos a descartarlo acá. Vamos a cerrar esta base de datos anterior y abrimos archivo, abrir, ejercicio 4.4. Tenemos una columna que es colesterol antes y una columna que es colesterol después, ¿sí? Entonces tenemos que generar una nueva variable que es la variable de diferencia entre antes y después, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero vamos a utilizar esta función para agregar una nueva columna que se va a llamar 1. Hacemos doble clic sobre el encabezado y le podemos poner el nombre diferencia, ¿sí? Diferencia. Para hacer la diferencia entre los dos, lo que vamos a hacer es ir a datos, fórmulas, y en fórmulas nos muestra cuáles son las variables que podemos tener acá. Lo que tenemos que hacer es ingresar la fórmula que queremos que complete, que utilice el programa para completar los valores de esta columna. Entonces esa variable se llama diferencia. Vamos a escribir diferencia igual, el resultado tiene que estar antes, no después de la operación. Entonces diferencia igual, vamos a poner vamos a hacerla como antes menos después, teniendo en cuenta lo que hablamos hoy. Apretamos acá y ya nos pone el nombre de la variable. Fíjense que está entre corchetes, lo pueden escribir si quieren, pero es la forma de hacerlo, menos después, ¿sí? Listo. Con esto, diferencia igual columna antes menos columna después, calcular. Ya tenemos la diferencia en colesterol, ¿sí? Las unidades de colesterol, ¿sí? La diferencia entre antes y después de 95, 102, 102, etc. Con esta diferencia lo que podemos hacer ya, fíjense que ya abajo lo marca un poco como lo hace el Excel, pero si no, marcamos esto, vamos a estadísticas, medidas, resumen, y elegimos diferencia, la variable diferencia la llevamos al campo de variables con la flechita esta. Si la quieren sacar tendrían que marcarla y utilizar la otra flechita, obviamente, o no tan obviamente, y le dan a aceptar. Acá eligen lo que nos pide el enunciado, que en este caso es hallar la disminución media del contenido de colesterol. Entonces la nueva variable que yo tengo es la disminución media, a la que yo puse diferencia, pero es la disminución. La nueva variable es la disminución, así que lo que tenemos que hacer es la media de esa nueva variable. Y después nos pide calcular el desvío estándar muestral de la disminución del contenido del colesterol, que es nuestra nueva variable, ¿sí? Y esto es algo que tienen que responder, digamos, es una pregunta conceptual, digamos, para que piensen, mejor dicho. Vamos a volver al Infostat. Entonces lo que me pide es la media, tenemos la media, n no me lo pide, pero lo podemos dejar. El desvío estándar, fíjense que lo que nos pide es calcular el desvío estándar muestral, así que
Vamos a calcular el desvío estándar. La varianza la vamos a calcular ya que estamos. La muestral es con n-1, como dijimos hoy. Podemos sacar el coeficiente de variación, mínimo, máximo, no nos interesa. Vamos a darle a aceptar. Y tenemos acá la media, va a ser de 100, para responder, ¿no es cierto?, al primer punto, que es hallar la disminución media del contenido de colesterol. La respuesta es que la disminución media es de 133,71 miligramos de colesterol cada 100 mililitros. Y para el inciso B, que es calcular el desvío estándar muestral de la disminución del contenido de colesterol, tenemos el desvío estándar que es 51,04. La varianza va a ser de 2604,9 y pueden calcular si ya saben cuál es la relación entre estos dos valores, ¿sí? Bueno, muy bien, esta es entonces la forma de resolver el ejercicio 4.4 y sobre todo lo que interesa acá es cómo generar una nueva variable como diferencia de las otras dos variables, que es algo que vamos a ver más adelante en otros prácticos, teniendo en cuenta siempre, lo importante es que piensen que la diferencia es una nueva variable. Esa nueva variable podemos calcular la media y podemos calcular el desvío estándar de esa nueva variable, ¿sí? Bueno, con esto vamos a cortar el video resolviendo estos dos ejercicios. Espero que les sirva para poder resolver varios de los ejercicios de la guía de trabajos prácticos de la unidad 4. Gracias.